conversación suelta y abierta con una serie de colegas, debo decir que queridos colaboradores de la revista Política, que es una revista electrónica, no sé, que ya cumplió un año de funcionamiento, una gran proeza, según nos han dicho, que logre prolongarse en el tiempo. Entonces, la idea nuestra es tener en este espacio con ustedes una conversación suelta, una conversación abierta, básicamente sobre los aspectos fundamentales, los nudos políticos, yo diría, centrales que se han presentado en el último año, a modo de quizás de balance de este año. En ese sentido, entonces, antes de eso, hacer una pequeña introducción, quisiera agradecer la presencia de mi amigo Ernesto Torres, que está aquí, profesor de la Diego Portales, que nos ha facilitado gentilmente este lugar, así que muchas gracias, Ernesto, por acceder. También a mi amigo Ricardo Solari, también que está acá, activo miembro de la revista, colaborador del comité editorial también, así que por estar acá. También a Rodrigo Salcedo, que se viene integrando también a colaborar más activamente en esta revista, él va a ser miembro del comité editorial también, es el decano de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Maule, así que estamos contentos de tenerte en esta mesa, Rodrigo. Y bueno, está Guillermo Marín, naturalmente, de la casa. Él es el editor que nos recuerda siempre las fechas, que edita los artículos, que trata de mejorar, en fin, nuestra prosa, nuestra manera de escribir. Bueno, eso es. A ver, amigos, decirles primero que bueno, cualquier introducción, yo creo, para iniciar una conversación es hablarle un poco de la política, algo que ha venido sucediendo con la política en Chile. Yo creo que partamos por el comienzo. Yo creo que si hablamos de gobierno, periodos de gobierno, este gobierno partió, gobierno encabezado por el presidente Sebastián Piñera, que gana las elecciones luego de 50 años, digamos, partió yo diría, con un suceso telúrico tremendo, con un suceso social igualmente telúrico, diría yo, y fuerte. Por un lado, el terremoto del 27F, famoso, el 27 de febrero, que cambió las prioridades, cambió la situación política general de Chile de manera bastante radical. Y lo segundo, yo diría, que lo quiero mencionar, que tiene una cierta derivación y una cierta consecuencia en adelante, fue el movimiento universitario, el movimiento universitario masivo que se desplegó el año 2011 en adelante con mucha fuerza, pidiendo mejoría en la situación de la educación, pidiendo mejores posibilidades incluso de educación gratuita, etc. En fin, yo diría que eso fue el hito de partida, fue ese. Y con un gobierno, a mi juicio, que lo podemos examinar, con un gobierno que de alguna manera trató de tener un registro, trató de buscar un tono de gobierno, tanto de administración y de gestión, pero me da la impresión a mí, se los planteo como elemento, que nunca encontró el diapasón adecuado, nunca encontró el registro adecuado, amén de que tenemos una sociedad chilena muy distinta de la que existía hace unos pocos años atrás. Es una sociedad mucho más demandante, mucho más exigente, una sociedad mucho más, como se dice esta palabra que me gusta mucho, pero mucho más empoderada, digamos, mucho más recursos, en fin, con demandas sociales y con grupos de presión tremendamente fuertes. Tenemos en estos días la presión que se ha hecho en la ciudad freirina a propósito del funcionamiento de esta faenadora, en fin, una verdadera, ¿no es cierto?, lanzamiento, por así decir, de Freirina y Vasco, en fin, con respecto a la presencia de una fábrica que emitía muy malos olores, por cierto, en fin. Entonces tenemos un cuadro, diría yo, un abanico de mucho malestar social, hay una serie de tesis que se han desarrollado al respecto, mucha desacomodo, distancia de la gente, de las personas venezolanas con respecto al sistema institucional. Yo diría que ese es un tema fundamental. Entonces lo que tenemos, atravesando este año, ustedes tienen con esta muy breve mirada unas elecciones locales, municipales, donde los resultados, a mí los resultados parece que esa elección parece que nadie lo previó. No quiero adelantarme a decir lo que ocurrió, pero nadie lo previó. Hubo muchas sorpresas de resultados inesperados, en fin, una abstención muy grande. Fue la primera vez que se ensayaba y que tomaba lugar, ¿no es cierto?, la expresión voluntaria, en fin.
y que marcó, ¿no es cierto?, para así decir, para que así de colega, amigo, parteaguas, ¿no es cierto?, antes y después. En fin, cuando ustedes quieran descolgarse, creo que está el tema de la Haya, también me gustaría un poco hablar del litigio de la Haya, en fin, hay una serie de temas que se descuelgan. Yo diría que partiría, si a ustedes les parece, quizás a esta altura, cuando este gobierno tenía meses, 12 meses, 13 meses, quizás partir porque cómo ustedes a esta altura evalúan en las luces y sombras, quizás cómo se inauguró este último gobierno que va a ser su gestión. No sé si les parece esa interrogante pregunta para luego descolgarnos quizás en los otros elementos que están en juego. ¿Gracias a la palabra? Mira, yo creo que hay una consideración institucional que hace en relación a este gobierno que tiene importancia hacia el futuro. Lo que puede empezar a ocurrir ahora con estos gobiernos de 4 años que se dice en el periódico el 12 de marzo que ocurren la noche de las elecciones municipales y 2 años y 6 meses después, ¿verdad? Eso es una... ¿ya? Entonces yo creo que uno ya puede hacer el balance del gobierno, faltando un dato si va a ser capaz, para lo que todo el mundo prevé, un tremendamente complejo de entregar la condición del país a un militante de fila, ¿no? Pero si uno no hace, digamos, si uno parte no hace que eso no va a ocurrir así, uno tiene que concebir este gobierno como un paréntesis, ¿verdad? Como un paréntesis en donde las fuerzas de la derecha gobernaron, están gobernando sobre la base de dos grandes cosas. La primera es que ser capaz de acelerar la modernización del país en todos sus aspectos, y la segunda es que iba a ser capaz de llevar adelante un proceso que le concediera a un mérito individual de la mayor potencia que tenía bajo la equidad de los gobiernos de centro-izquierda que tuvimos entre 1990 y 2010. Yo creo que esa situación que nos presenta dos dimensiones no han dado, porque con un trasfondo de cifras económicas que yo diría son francamente muy importantes. En el cuatrienio del país la crecer de economía sobre el 20%, que es una cifra bien importante. Sin embargo, uno puede advertir muy pocas notas o líneas de una capacidad transformadora en la propia dirección o el dinamismo de la movilización del país. Prácticamente no la encuentro. Incluso las promesas más duras que ellos hicieron respecto del Estado, respecto a la seguridad pública, ahí lo que hay en el y en segundo lugar, lo que uno puede consignar, como algo que yo he visto en investigaciones, es que el chileno siente cada vez más que hay un crecimiento de la economía, pero que las posibilidades de acceso a ese mismo progreso están muy limitadas por una sociedad estamental, securitaria, desigual, ¿verdad? Entonces se mantiene esa segunda posición. Yo creo que el balance respecto a esta experiencia no va a ser bueno, no va a ser y además el gobierno ha tenido problemas serios de adhesión de respaldo y ha concluido que se fue política hasta el momento de una nota que no esperaba, pero que fue indudable, que fue. Entonces, mi impresión es que la idea de paréntesis es la que más se asocia a la posibilidad de balance del ciclo, y lo que lleva a la discusión de que más bien la izquierda, la contestación, la oposición perdió la elección por prácticas, por equívocas decisiones, por ya hace 2 años, atrás, y no la derecha. Bueno, entonces me parece que no tiene que pasar cosas demasiado extrañas para que la historia del futuro responda que el gobierno de un modo distinto, ¿no? Incluso más en este caso, el hecho de ser un gobierno rojo no tiene nada de positivo que algo mira, yo estoy de acuerdo con lo que señala Ricardo, que hay una... Es bueno verlo esto en el contexto de la iglesia.
latinoamericano. Acá salió hace un poco tiempo el panorama social de la CEPAL y acaba de salir el balance de economía. Eso es bueno para un aspecto que quizás es más fuerte que grafican un poco. Miren, yo creo que este gobierno, en definitiva, es un gobierno que es muy difícil de definir. Si tú pudieras definir cuál es el rasgo caracterizador de este gobierno, y me encuentro en dificultades, porque no es una restauración orgánica, no es una restauración frente a un proceso reformista en el cual se restaure doctrinariamente una derecha. No es eso. Bueno, esto ya venía en la campaña. Yo estoy de acuerdo que más bien en la concertación perdió las elecciones que la derecha no. Esto ya venía en la campaña, en la cual Piñera no presentó ninguna novedad importante de carácter programático. Él hizo algunas promesas temerarias, como el fin de la delincuencia. Promesas temerarias, digo yo, que nadie puede prometer el fin de la delincuencia, con las situaciones de criminalidad global, etc. Hay que ser muy prudentes. Y prometió mejor gestión, lo que se llama la nueva forma de gobernar, así, que ahora se ha convertido más bien en un chiste, pero que tuvo mucho peso en el discurso, particularmente en el primer periodo. Se anunciaba una gran gestión como con un traspaso automático de las virtudes del privado a los efectos de lo público que iban a ser mejorados gracias a las virtudes del privado, gracias al criterio de eficiencia, etc. Pero no prometió grandes cambios. Y yo creo que finalmente el gobierno, y por eso diría lo de la CEPAL, es un gobierno que ha actuado en una coyuntura económica favorable para América Latina. Hay que tener cuidado porque cuando se anuncia Chile como una especie de oasis en un mundo en crisis, eso no es verdad. Lo que hay es una crisis global donde se desacoplaron los países emergentes de los países desarrollados. Cuando los países emergentes de esta crisis tienen buenas cifras, incluso África presenta buenas cifras de crecimiento. Entonces las cifras de Chile son buenas y no hay que quitar un mérito de eso, digamos, son buenas en el coeficiente de inversión, son buenas las cifras de empleo, eso cuando tú tomas los 4 años, porque hay este año un año de caída de la Argentina muy fuerte y también de las dificultades en América del Sur, ha ido muy fuerte, sin embargo Panamá, a otros países de toda la Argentina. Cuando tú haces la comparación de Chile es una economía que se sitúa en la parte de arriba del promedio, pero tampoco hay una excepcionalidad terrible, hay una excepcionalidad terrible, no. Está dentro de una coyuntura económica que fue muy favorable. Ahora, lo curioso es que en lo social, si tú tomas la cita, yo voy a tomar la cita de CEPAL, porque después de lo de la CACEN, todo esto, una confiabilidad pública en torno a la cita, acaban de nombrar una comisión para ver cómo hicieron todo tipo de guarderías sobre el sistema judicial. Con respecto a esto, como los de CEPAL, en la de CEPAL hay una leve caída de la pobreza y una levísima mejoría de la redistribución de ingresos. En lo de la redistribución de ingresos hemos perdido, porque veníamos cayendo un poquito como desde el 2003 hacia adelante América Latina ha caído la brecha de desigualdad que todos sabemos de crisis. Venían cayendo muy poquito y algunos otros países cobraron mayor velocidad. Y también pobreza, que sí había muy fuerte, es decir, la caída de Chile en los últimos 20 años es una caída muy notoria y la más importante de América Latina, está en el pelotón de atrás. Es decir, la pobreza ha caído mucho más rápidamente que en otros países. Bajó muy poquito. Pero ahí hay problemas respecto
a las políticas sociales, etc. Hay esta relación que se aplica con ese crecimiento y mejoría de la situación social. Y yo estoy de acuerdo con la introducción que tú hiciste, que esto se da en un momento en donde termina un ciclo político, un ciclo de reformas políticas, se abre un nuevo ciclo con otro tipo de demandas, con demandas más fuertes, tanto en el método de participación, etcétera, en fin, todo esto, en el tema universitario, donde hace un tema que obviamente los gobiernos de la concertación descuidaron obviamente, o sea, no actuaron frente a un sistema que iba creciendo de manera cada vez más fuerte, y esto hace crisis. Entonces, yo diría que un gobierno malito, por decirlo así, un gobierno malito, es decir, un gobierno que se sitúa bien en la coyuntura económica de América Latina. Estamos en una universidad y estamos a fin de año, por eso no es que nos aplaudan a todos. Y entonces tenemos esta situación, un gobierno que en lo económico no va a dejar, aprovecha una coyuntura y sigue una tendencia con la solidez de la economía chilena que conocemos y sus debilidades, que también conocemos, ninguna cosa variada. Y creo que un gobierno de muy mala gestión política, de mucha incomprensión frente a este cambio de ciclo político, con muy pocos instrumentos para poder dialogar con esta sociedad civil que cambia. Es el poder, que es la palabra pero una sociedad que quiere un protagonismo mayor, con una demanda de bienes públicos de mayor calidad y de mayores bienes privados. No es una elección en chulo, es una sociedad que quiere de todo más y mejor y opinando. Entonces, yo creo que un gobierno malito y eso se refleja en las encuestas y se reflejó también en esta votación que nos sorprendió a todos, que tiene el elemento que el voto voluntario en una elección municipal. Yo creo que hay que ver qué pasa en la elección presidencial. Tengo la idea de que hay posibilidades de que no se repita la calidad tan baja. Tengo dudas frente a las teorías que han surgido respecto a que esto perjudica a los jóvenes y favorece a los ricos, los resultados primero, porque las cifras que he visto no me convencen. Yo creo que hay una calidad general y esto va a demandar otra forma. Yo creo que esto tiene un elemento que yo lo encuentro virtuoso, que obliga a todo lo que hemos hablado tanto de la necesidad de que los partidos políticos cambien, se transformen, adquieran otra realidad para el siglo XXI, se relacionan de manera distinta con la ciudadanía. Esto te obliga a enfrentar los procesos electorales de otra manera. Y yo creo que esto está pasando en el mundo. Mira tú lo que ha pasado en Italia, que está viviendo tanta complejidad con la primaria del Partido Democrático. Votaron 3 millones y medio de personas. Cuestión gigantesca. No tengo que ser mucho más de 1 millón en italiano, pero 3 millones y medio en una primaria de mucho. Un rol en Francia también muy fuerte. Y mira todo lo que significó la elección en Estados Unidos. Una extrema forma de movilidad ya ahora, en un país tan mercantilizado como la política en Estados Unidos, que fue decisivo para la elección. En fin, son algunas bolas de la de lo que te señalaba. Yo quiero un poco lo que dijo Ricardo Querida del paréntesis. Entonces la pregunta es si es un paréntesis o es algo que da es un ciclo nuevo que da paso a otro ciclo, ¿no? El paréntesis me daría la idea de que vamos a volver a lo mismo. Puede ser que volvamos a la misma tipo de coalición, pero vamos a volver a algo distinto. En ese sentido, quiero poner como 2 ejes que me parece que son interesantes de las promesas que hizo este gobierno. Uno es el eje
llamémoslo así, eficiencia, probidad. Los tipos propusieron la nueva forma de gobernar de una forma eficiente y proba. Y lo segundo lo valieron modernización. Y es interesante qué tipo de cosas cometieron como modernización, porque paradójico, la gente de Bogotá, en el año 2010, por un gobierno que promete básicamente hacer que la educación particular subvencionada, la educación privada, digamos, pueda ser más inclusiva a sectores más pobres, darle más capacidad de elegir a las personas y entrar al sector más privado. Y un año después tengamos tremendas marchas en el sector de la educación pública. Entonces yo digo que es interesante dar una vuelta y una ciudadanía, entre comillas, que no tiene claro qué tipo de modernización quiere, que está muy a la espera de decir, bueno, ¿cuál es lo que me están ofreciendo? Yo dudo que las tremendas marchas por la educación en el 2011 estén asociadas a un proyecto ideológico de modernización y de universidad, por ejemplo. Ese es un ejemplo de probidad, eficiencia, y el otro es modernización. Ahora, en probidad, eficiencia, es interesante que los problemas que ha dejado este gobierno no los vamos a ver ahora, los vamos a ver después. Aquellos que tenemos un poquito más de visión más insider de lo que está pasando en los ministerios, por ejemplo. La cantidad de ministerios que tienen problemas de gestión serios, que tienen problemas de ejecución presupuestaria, que tienen problemas de mal manejo, que tienen problemas de gastos que no son adecuados a la realidad, etcétera, etcétera. No le van a pasar la cuenta a este gobierno, que van a convertirse en un lastre hacia adelante. Y eso va a ser muy complicado. Vamos a lidiar. Además, pensemos que así como un tremendo malestar, digamos, los funcionarios públicos, la cantidad de desperdicio que con este gobierno, pensemos que sea el gobierno que venga, no va a poder volver a los antiguos cuadros que estaban, porque hay mucha gente que va a haber entrado hasta luego. Entonces va a haber que gobernar un nuevo gobierno con un montón de gente que no va a ser tan fácil sacar al menos segundo mes. Entonces yo creo que hay un tema que tiene que ver con la eficiencia que va a ser bien complicado. Y el segundo eje de la modernización, ahí me asalta más el problema, porque finalmente tengo la impresión de que hoy día es el momento de empezar a pensar en un nuevo proyecto modernizador. Quien llegue al gobierno comunista supermercado va a estar condenado a que va a pasarle lo mismo que le pasó a este gobierno que llegó comunista supermercado. Es decir, que las personas no van a juzgar en el corto plazo, van a decir, no me gustó tu supermercado, vamos por otra cosa distinta. Entonces, tengo la impresión de que hoy día se ha generado una serie de nudos sociales en educación, en salud, en retail, en desigualdad, que finalmente necesitan una resolución que no es simplemente una serie de medidas, un checklist, sino que requiere una resolución que tiene más que ver con un proyecto ideológico de largo aliento. Porque si no, finalmente vamos a terminar en un escenario en que la ciudadanía rápidamente se va a votar. Y es un proyecto ideológico que tiene que conseguir mayoría en un contexto además de una ciudadanía mucho más activa y mucho más compleja. Y ahí yo creo que es interesante repensar, por ejemplo, el rol de la socialdemocracia, repensar el rol de la centroizquierda, repensar el rol de la izquierda más dura, y cómo en un contexto institucional de camisa de fuerza que vamos a seguir teniendo, se debe plantear un proyecto que vaya más allá de medidas concretas. Y esa ecuación va a ser muy complicada para nadie, y va a ser la gran ecuación que hay que resolver. Ahora, es interesante que el método que tocó al final, me parece que es clave, el tema de la nueva forma de hacer campaña, la nueva forma de hacer política. Yo creo que ya estas elecciones municipales tienen una pequeña pista, pero que ni siquiera hemos comprendido en toda su magnitud. Hoy en día la capacidad, y pensamos que puede hablar solo de las redes sociales a nivel del sector de tomar eso, pero en algunos municipios sí fue clave. Pero no son solo redes sociales, son grupos de interés que en este país finalmente nunca tuvieron un peso real. Siempre los partidos absorbían más bien los roles de grupos de interés. Hoy día vamos a tener un grupo de interés que iba a grupos ecológicos, grupos de consumidores, grupos
minorías sexuales, que finalmente se van a convertir en masas de votantes súper claras. En ese sentido, es interesante ver la experiencia norteamericana, sobre todo, con el rol que tienen los sindicatos, con el rol que tienen los movimientos lógicos, con el rol que tienen las iglesias más conservadoras, como el Partido Republicano, y cómo en Chile va los partidos a quienes quieran competir por el poder, finalmente van a tener que entrar en esta lógica también de los grupos de interés. Lo que lo convierte en algo mucho más complicado, porque finalmente son articulaciones distintas. Son articulaciones radicalmente diferentes, y eso va a generar un cambio necesario en los partidos, al cual yo no sé si los partidos ya están preparados para resistir. Eso es primero. Guillermo, sí, yo creo que se han hecho tres evaluaciones que me parecen, digamos, que van diferentes aspectos de lo que ha pasado en el último tiempo. Y yo creo que una de las preguntas, por lo menos que nos queda hacer teniendo en cuenta estas tres evaluaciones, es cuál es el rol al fin y al cabo entonces después de este mal gobierno de emergencia, de una sociedad civil mucho más fuerte, mucho más organizada, y además de un contexto sociopolítico de cambio de siglo. ¿Qué va a hacer la centroizquierda? Y ahí yo creo que tenemos otro gran problema, y que es que parecer de la centroizquierda chilena, la concertación y el PC trabajando con la concertación de este último tiempo, al parecer no ha entendido los signos de este nuevo ciclo político, porque a pesar de tener una muy baja aprobación de este gobierno, la oposición no ha logrado concretar, digamos, un liderazgo en torno a los temas que hay que fiscalizar, un liderazgo en torno a los temas que hay que poner en la brecha pública, y ha sido, digamos, una concertación y una coalición de centro-izquierda que ha tenido pequeños liderazgos, cada uno en su propio, digamos, fondo. Entonces, tenemos senadores que creen que el gran tema de centro-izquierda es el matrimonio homosexual y la legalización de la marihuana, y tenemos otros senadores de centro-izquierda que dicen que el gran tema entonces son las reformas políticas, y otros que dicen que es la protección social. Sin embargo, a pesar de estos 4 años, estos 3 años de camino por el desierto, que decían que el cambio de gobierno iba a propiciar una reflexión profunda de la idea de centro-izquierda y renovar, al parecer no ha sido así. Hoy día tenemos una coalición, la concertación, que no le fue mal en las elecciones municipales, pero que sin embargo no ha tenido ningún vínculo, digamos, más intenso con el movimiento estudiantil. Las federaciones de estudiantes, de militantes de la concertación se han perdido. La CUT ya no es del Partido Socialista, sino que la Unión Comunista. Entonces, parece que también hay una crisis al interior de la centroizquierda chilena que no logra dar respuesta a estos nuevos problemas y a estos nuevos nudos sociales que habíamos hablado al principio, y que va a enfrentar una elección presidencial con una candidata que está muy bien valorada. La pregunta es: ¿con qué idea? ¿Con quiénes? ¿Y cómo va a gobernar? Creo que, porque va a ganar la elección, lo más probable es que se gane, pero ¿cómo va a gobernar? Yo me imagino que los autonomistas de la Universidad de Chile, aunque gane Bachelet o gane Wolfram o lo que sea, van a salir a la calle igual. Y la demanda de educación gratuita va a estar igual. Entonces, ¿cómo gobernar con este nuevo contexto con la centroizquierda desarticulada? Sí, pero también la pregunta que